Muy buenas noches, ya son las 7 de la noche y estamos en vivo transmitiendo para el Museo de Geofísica de la UNAM en conjunto con el Instituto de Geofísica y CIESMEX. Hoy, 30 de marzo, es nuestra tercera noche de museos de 2022 y les tenemos una charla acerca de un tema muy interesante que se titula El ABC del Servicio de Clima Espacial, México, CIESMEX. Y para dar la bienvenida a nuestro invitado, los dejo con la directora del museo, la doctora Ana María Soler. Adelante, doctora, por favor. Pues muy buenas noches a todos. Es un placer tenerlos esta tercera noche de museos. Ya pues pensando que la próxima semana tendremos prácticamente las actividades normales del museo, por lo que están invitados todos a visitarnos. Pero sí tenemos hoy una noche de lujo con un gran investigador del Instituto de Geofísica que nos va a hablar de un tema que está totalmente en boga, que es estas cuestiones del clima espacial. ¿Sí? El doctor Ernesto Aguilar estudió ingeniería mecánica y eléctrica en la FES Cuautitlán de la UNAM y después el doctorado y la maestría en el Instituto de Geofísica. Él estuvo en una estancia doctoral en el Goddard Space Flight Center de la NASA y también un postdoc en el Space Science Laboratory de la Universidad de California en Berkeley. Actualmente es investigador titular B del Instituto de Geofísica en su sede Morelia, ¿sí? Y sus temas justamente de investigación son los estallidos de radios solares y el centelleo interplanetario, como obviamente el clima espacial. Así que Ernesto, bienvenido. Sí, La señal sí la estoy viendo aquí en Facebook. En Facebook sí estoy viendo la imagen. No, acá sigue. Pues sí, no, yo lo que veo, sí, sí nos vemos, sí, sí. nos estamos viendo. Sí, perdón por este En Facebook ahorita solo contratiempo. veo la imagen de Anne y ya veo la imagen del doctor y Sí, arriba se ven todas las imágenes. bueno, pues perdón por este contratiempo. Entonces, Ernesto, pues comenzamos. Mil gracias por aceptar esta invitación y por hablarnos de este tema que, como digo, pues es tema prioritario en la vida de nuestro planeta. Ernesto, por favor, gracias. Muchas gracias, Ana María. Y bueno, vamos a continuar con la presentación. Voy a echarla a andar por aquí. Y bueno, como ya se mencionó hace un momento, bueno, la charla va a ser sobre el ABC de lo que es el Servicio de Clima Espacial y antes que nada, bueno, quiero agradecer a Ana María, a Manuel Alejandro por la invitación y un poco también por la paciencia, ¿no? Que tuvieron conmigo para todo el proceso de esta presentación. Y bueno, vamos a arrancar. Básicamente les voy a hablar de lo que es el Servicio de Clima Espacial, qué es lo que hace, cómo es que surge, por quiénes está conformado y bueno, básicamente a qué se dedica, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el servicio en sí. El Servicio de Clima Espacial, por sus siglas SAISMEX, es uno de los servicios geofísicos que nuestro Instituto de Geofísica de la UNAM brinda a la nación. Es una parte importante del Laboratorio Nacional de Clima Espacial del Instituto de Geofísica y se encuentra aquí, radicado en la unidad Michoacán del mismo instituto aquí en la UNAM. La misión del SAISMEX es coadyuvar en el entendimiento de la actividad solar
y las afectaciones que esta actividad produce en el entorno terrestre, y bueno, en particular lo que tiene que ver en un contexto de lo que es el territorio nacional. Sabemos que el clima espacial se puede considerar un fenómeno global, sin embargo, hay ciertos fenómenos que sí los podemos contextualizar a lo que es el territorio. Entonces podemos no hablar nada más de la cuestión global que involucra todo el planeta, sino también podemos particularizarlo en cuanto a regiones dentro del mismo. Entonces el SAISMEX trata de dar también ese contexto, de verlo como en un contexto nacional. ¿Cuál es la historia del SAISMEX? Básicamente, la historia del SAISMEX comienza por ahí del 2014, cuando un investigador del instituto, el doctor Juan Américo González, vía un programa de cátedras CONACYT, inicia con el servicio. Se contrataron ciertas cátedras que son básicamente, en aquel tiempo eran el doctor Víctor de la Luz, el doctor Pedro Corona, el doctor Luis Javier González, el doctor Julio Mejía. Ellos 4 comenzaron esta, vamos a llamarle aventura de lo que es el estudio del clima espacial, y posteriormente se unieron la doctora María Sergueva y el doctor José Juan González, ¿sí? Entonces, ellos son cátedras CONACYT y ellos son, digamos que el pilar de lo que vendría siendo toda la actividad que tiene que ver dentro del SAISMEX. Son la cara ante las cátedras CONACYT de este servicio. Entonces, en junio del 2015 se obtienen recursos para la operación del servicio vía CONACYT y la Agencia Espacial Mexicana mediante un proyecto. Y algo muy importante, en el 2015 se nombra el SAISMEX, en julio del 2015, un centro regional de alertamiento, ¿sí? en el International Space Environment Service, que es el encargado de reunir todos los servicios de clima espacial que hay en el mundo, ¿sí? Entonces, en julio del 2015 es cuando se le da ya la categoría de centro regional, y bueno, con todos los derechos y obligaciones que eso implica, ¿no? Posteriormente, una vez que fue aceptado dentro de este organismo, viene la primera reunión de trabajo ya con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Agencia Espacial Mexicana y obviamente el SAISMEX. Entonces, en ella se empiezan a acordar los lineamientos que van a regir la actividad del servicio y cómo estos van a tratar de ofrecer algo, como había comentado, a la nación, ¿no? Ahora, en octubre del 2015, estamos en el mismo año, es cuando se da el primer foro temático sobre fenómenos perturbadores que provienen del espacio exterior, ¿sí? Y es ahí donde, bueno, se hace latente, ¿no?, la importancia de estudiar estos fenómenos y conocerlos, ¿no? Y, bueno, tratar de generar una serie de mecanismos que nos permitan tener un contacto no solamente a nivel académico, sino también con la sociedad, ¿no? Entonces, en este foro se expusieron varias ideas de lo que se pretende que sea el servicio, a quién va dirigido, los distintos niveles de información que se estarían manejando, etcétera, ¿no? Ya en febrero del 2016, el SAISMEX se reconoce como un servicio oficial ya del Instituto de Geofísica, ¿sí?, aunado a muchos de los servicios que este ofrece, como el Sismológico Nacional, el Geomagnético, el Mareográfico, el de Geodesia Satelital, entre otros. En abril del 2016 es cuando inicia el proyecto del Repositorio Nacional de Clima Espacial, vía una convocatoria de CONACYT. Es este repositorio donde eventualmente todas las bases de datos de la instrumentación del servicio se tienen que ir reuniendo, ¿no?, para ofrecerlos a la nación. Ahora bien, a la par del Servicio Nacional, del Servicio de Clima Espacial, en mayo del 2016 es cuando se aprueba otro proyecto, que en este caso lo conforma el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, ¿sí? Y ya en este Laboratorio Nacional de Clima Espacial es donde se genera la mancuerna, ¿no?,
entre lo que es el servicio y el laboratorio. Entonces, ambos con sus responsabilidades bien definidas, y que en este contexto de tratar de entender los fenómenos de clima espacial en un contexto nacional, pues es que surge esta mancuerna, ¿no? Entonces, el servicio que pertenece al laboratorio, ¿sí?, también contempla lo que es la sede en Nuevo León, ¿sí? Entonces, el Laboratorio Nacional de Clima Espacial es un consorcio de dos instituciones concretamente. La UNAM, por un lado, vía el Instituto de Geofísica, Unidad Morelia, y por otro lado, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, este es el consorcio que forma lo que es el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, y el Servicio de Clima Espacial está dentro de este, ¿no? Entonces, así es como se conforma, ¿no? Ahora, pues básicamente el propósito, o uno de los propósitos del servicio es, pues, comprender esto que llamamos la actividad solar, ¿sí? Y resulta que el Sol, bueno, tiene un comportamiento periódico llamado ciclo de actividad solar, en el cual de repente anda muy tranquilo, no muestra cierto grado de actividad, o esta es muy baja, y eso lo podemos ver mediante las manchas que se encuentran en la superficie. Si el Sol presenta pocas manchas, entonces estamos hablando de un Sol quieto, en el que fenómenos de alta energía no se llevan a cabo, ¿sí? Sin embargo, conforme avanza este ciclo de actividad, como pueden ver aquí, por ejemplo, conforme avanza el ciclo de actividad, el número de manchas comienza a aumentar, ¿sí? Y es ahí cuando las manchas empiezan a formar grupos que les llamamos regiones activas, y es en estas regiones activas donde se empiezan a desencadenar fenómenos energéticos, ¿sí? Entonces, las manchas no es otra cosa que regiones de campo magnético muy intenso, ¿sí? Y este campo magnético emerge desde el interior del Sol hasta la superficie en forma, como se muestra aquí en el video, ¿no? En el video es una esquematización del proceso que ocurre, y nosotros las vemos oscuras porque justo en las patitas, si le podemos decir así, de estos arcos magnéticos que emergen, el campo magnético es muy intenso. Y cuando tenemos campos magnéticos muy intensos, actúan como aislantes térmicos. Por eso se ven oscuras en la superficie del Sol, que es la fotosfera. Entonces, aquí en la figura de arriba, a la derecha, podemos ver un comparativo, ¿no? Tenemos a Júpiter, tenemos a la Tierra, un poco para que contrasten los tamaños de estas regiones activas, ¿no? Entonces, cuando el Sol presenta muchas manchas, es cuando estamos, pues, ante escenarios donde se pueden llevar o pueden suceder fenómenos muy energéticos, ¿sí? Acá abajo a la izquierda les muestro varias fotografías del Sol visto en rayos X, ¿sí? Y al verlo en rayos X ya no estamos observando su superficie, como acá en el extremo derecho arriba o abajo, ¿sí? Sino lo que estamos viendo es una zona más arriba del Sol, que se conoce como corona. Entonces, la corona sería esta región que ya es más tenue en cuanto a la densidad del material que se encuentra ahí. Sin embargo, aquí en estas regiones brillantes, si lo pueden ver en la primera foto que estoy, donde muestro el mouse, bueno, espero se vea, están estas regiones brillantes, ¿sí? Esas serían las contrapartes en altura de estos arcos magnéticos que ven acá abajo, ¿sí? Entonces, cuando uno observa el Sol en rayos X, puede identificar estas regiones brillantes y no serían más que la contraparte más arriba, ¿sí?, de lo que es una región activa, ¿no? Y obviamente se ven más brillantes porque el material ahí no puede escapar, el material solar, entonces comienza a acumularse y es por eso que se ve más brillante en comparación a sus alrededores. Y entonces, de forma muy simple, podemos decir que el Sol comienza a estar o a entrar en actividad importante cuando el número de manchas aumenta. Si el Sol tiene poquitas manchas o ninguna, pues realmente no esperaríamos que hubiera algún fenómeno energético, ¿sí? Por lo tanto, diríamos que el Sol se encuentra en un mínimo de actividad.
¿Cuáles son las manifestaciones de la actividad solar? Bueno, aquí muestro a la derecha una de las manifestaciones de la actividad solar que la conforman las eyecciones de masa coronal, que son liberaciones súbitas de material, ¿sí?, a gran escala de material solar, y que estas burbujas de plasma o de material solar pues salen a velocidades muy altas, ¿sí?, alejándose del Sol, y muchas de ellas pueden llegar a colisionar con la Tierra, ¿sí? Entonces aquí en el video lo que se observa es una observación de un sistema de coronógrafos conocido como LASCO, de una nave espacial que se llama SOHO, y que se encuentra aquí afuera de nuestro planeta y que continuamente está viendo al Sol, ¿sí? Entonces en esta se pueden ver cómo salen las eyecciones de masa coronal, ¿sí? Y bueno, por ahí se ve también en el fondo pues algunas estrellas y algo muy interesante por acá, que es un cometa. Ese es el cometa NEAT, que pues muy rara vez, bueno, esta es la primera vez que se vio, y los cálculos que hicieron, bueno, estiman que en unos 30,000 años pudiera volver a pasar, ¿sí? Pasó muy cerca del Sol, de hecho hubo una pequeña colisión ahí con una de las eyecciones, ¿sí? Y bueno, es un evento muy interesante, ¿no?, cuando hizo su aparición en el coronógrafo de esta nave espacial. Y a la izquierda es una animación, ¿sí?, un poco para hacer evidente que el Sol, cuando está muy activo, pues libera estas eyecciones de masa coronal, y estas, bueno, transportan campo magnético y material solar más allá de nuestra órbita, ¿sí? Y las implicaciones en... Bueno, pues pedimos una disculpa por este contratiempo y Ernesto, si quieres continuar, por favor, mil gracias. Claro, muchas gracias. Bueno, continúo. Al parecer me quedé aquí. Ya habíamos hablado, perdón, de las eyecciones de masa coronal, así a grandes rasgos, ¿sí?, como fenómenos de gran escala, que bueno, muchos de ellos podían impactar a la Tierra y esto desencadenar una serie de fenómenos, ¿no?, relacionados obviamente con el clima espacial. Ahora, mencioné también, bueno, hay otros fenómenos también muy energéticos, pero quizá no se ven tan grandes en comparación a una eyección de masa coronal, y estos corresponden a lo que se define como una fulguración solar. Entonces son estos abrillantamientos que de repente suceden en el Sol, ¿sí?, y que, por ejemplo, aquí se puede ver cómo se desarrolla tanto a la izquierda como a la derecha uno de estos fenómenos, ¿sí? Aquí el asunto es que las fulguraciones expulsan alejándose del Sol, una cantidad importante de partículas energéticas, ¿sí? Además, bueno, hay un baño, si le podemos decir así, de radiación electromagnética en distintas longitudes de onda, que en términos simples serían rayos gamma, rayos X, ¿sí?, pasando hasta longitudes de onda más grandes, que serían las de radio, ¿sí? Y esto, bueno, en el caso de las partículas energéticas, pues tiene una importancia fundamental cuando éstas llegan a impactar la Tierra, porque aumentan el grado de ionización de una capa de la Tierra que se conoce como ionosfera, ¿sí? Y estas desencadenan, bueno, problemas en las comunicaciones, que vamos a ver más adelante. Entonces, las fulguraciones solares son también una manifestación de la actividad solar, en términos de que son muy energéticas, ¿no?, a pesar de que su tamaño no es grande comparado con el de las eyecciones de masa coronal. Ahora bien, un poco esto de la relación que hay entre el Sol y la Tierra, pues a veces se torna bastante tranquila, y eso lo sabemos porque hace un momento mencioné que el número de manchas influye mucho en la actividad solar. Entonces, cuando el ciclo de actividad es alto, es decir, tengo muchas manchas en el Sol, es cuando se empiezan a desencadenar fenómenos energéticos, ¿sí? Y estos fenómenos, si van dirigidos hacia la Tierra como una eyección de masa coronal o una fulguración, pues se genera ahí un impacto entre, por ejemplo, la eyección de masa coronal y la Tierra, ¿sí?, en el que
si la eyección de masa coronal viene con cierta orientación en el campo magnético que arrastra, ¿sí? Esta orientación generalmente se le llama que apunta hacia abajo, ¿sí? Cuando esta orientación que apunta hacia abajo choca con el campo magnético de nuestro planeta, que es el que nos protege básicamente de todo esto, ¿sí? Ahí se puede generar un mecanismo de reconexión magnética, ya que ahí en la nariz de nuestro campo magnético el campo apunta hacia arriba. Entonces, si tengo campo que apunta hacia abajo de la eyección y el campo de nuestro planeta que apunta hacia arriba, ¿sí? Ahí es donde se genera la reconexión magnética, así se le llama, y es ahí donde las partículas se pueden colar, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, estas partículas se meten a nuestro planeta y uno de los fenómenos, vamos a llamarle naturales y que son muy bonitos, son las auroras, ¿sí? Ya sea boreales o australes, ¿sí? Dependiendo del hemisferio donde nos encontremos, ¿sí? Y son un espectáculo increíble, ¿no? Sin embargo, pues no todo es increíble y bonito. En términos de nuestra tecnología, el impacto de una eyección de masa coronal o partículas energéticas producto de una fulguración pueden generar problemas en nuestro entorno magnético terrestre, ¿sí? Básicamente los efectos son en tecnología, ¿sí? Hay interrupción de telecomunicaciones, hay interrupción de comunicación vía satélite, sistemas de navegación, ¿sí? Barcos, trenes, aviones, etcétera. Todo aquel medio de transporte que utilice satélites para posicionarse, etcétera, bueno, todo esto se ve afectado cuando irrumpe una, vamos a decir ahora sí su nombre, una tormenta geomagnética, que es el nombre que se le da, ¿no? Entonces, cuando estas tormentas geomagnéticas son muy fuertes, pues pueden causar severos daños, ¿sí? No solo a todo esto que acabo de mencionar, también a los sistemas de alimentación eléctrica de las ciudades, ¿sí? Las líneas de transmisión que llevan la energía eléctrica a cada lugar del planeta se pueden ver afectadas, ¿sí? Por unas cosas que se llaman GIGs, ¿sí? Que son corrientes inducidas geomagnéticamente, y estas, bueno, son las que pueden generar ahí cortocircuitos en los sistemas de suministro. Se pueden quemar también transformadores, y bueno, se suceden una serie de fenómenos que complican nuestro diario acontecer, ¿no? Nuestra cotidianeidad dentro de una sociedad que cada día depende más de las comunicaciones. Entonces, los problemas, bueno, no solamente son en tecnología, también puede llegar a afectar a las personas, ¿sí? Si están expuestas a esta radiación, pero bueno, eso ya es en un caso más extremo, ¿no? Y bajo ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, básicamente los daños son en términos de tecnología, si lo podemos poner en ese contexto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el SEISMEX? Bueno, el SEISMEX trata, o el objetivo de este es, pues tratar de entender todos estos fenómenos, ¿sí? Con base en una red de instrumentación con la que se cuenta, perdón, y que además, bueno, también se está desarrollando, ¿no? Entonces, el pionero, digamos, de esta red, o uno de los pioneros, es el radiotelescopio de centello interplanetario de Cueneme, Michoacán. Este se encarga básicamente de detectar estas perturbaciones que salen del Sol, ¿sí? Y mediante una técnica que es precisamente el centello interplanetario, bueno, trata más o menos de darles un seguimiento a estas perturbaciones y de cierta forma serían como un aviso, ¿no? Ya que gracias a la técnica podemos determinar velocidades de estos fenómenos, ¿sí? Y si más o menos conocemos sus velocidades, podemos también estimar, ¿no? Tiempos de arribo, ¿sí? Entonces, si sale una eyección de masa coronal, como en el dibujito que está aquí abajo a la izquierda, ¿sí? Que dice ahí CME, esa sería la eyección de masa coronal, con la técnica del centello interplanetario, nosotros podemos ubicar más o menos a la perturbación, rastrearla e ir determinando
su velocidad, ¿no? Entonces, esta instrumentación, que es parte del servicio, pues es muy importante, ¿no? Ya que es la que se encarga de darnos a conocer cómo se está comportando, en este caso, una perturbación de gran escala mientras viaja en el medio interplanetario. Otra es, también muy importante, la red de estaciones geomagnéticas que se está generando, ¿sí? Básicamente está formada por estaciones geomagnéticas que miden el nivel de perturbación del campo magnético terrestre, ¿sí? En este momento se encuentra en funcionamiento una, que está ahí en las instalaciones donde se encuentra también el radiotelescopio de Centelleo, ¿sí? Y básicamente el plan con esta red de estaciones geomagnéticas es instalar varias de estas estaciones en distintos puntos del país. ¿Sí? Este es un proyecto que está liderando el doctor Pedro Corona y que, bueno, en este momento se encuentran ya por enviar una de las estaciones, un magnetómetro a Nuevo León, que es donde se pretende colocar el siguiente. Sin embargo, también se van a colocar otros en Mazatlán, en Mérida, se tiene pensado también colocar uno en Chiapas, ¿sí? Y otros lugares. Entonces, se pretende que esta sea una red de estaciones geomagnéticas que cubran más o menos todo el territorio y que nos permitan determinar el grado de perturbación del campo magnético a nivel terrestre y con eso estimar ciertos parámetros que son de importancia para medir qué tan intensa es una tormenta geomagnética, ¿sí? Entonces, esos parámetros, bueno, se conocen con ciertos nombres como el índice K-P o como el índice DCT, etcétera, ¿sí? Entonces, es muy importante esta red, ya que nos va a permitir pues tener nuestros datos de campo magnético a lo largo del territorio nacional, cosa que no se había hecho antes, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros como servicio. Otra de las redes que se está desarrollando es la de radioespectrómetros Calisto. Aquí lo que hacen estas antenas es básicamente medir emisión electromagnética en la banda de radio, que ya está bastante bien caracterizada. Cuando esta emisión electromagnética se empieza a ver en estas figuras o en estas gráficas como una emisión que empieza a descender, lo que nos dice eso, que se llama un espectro dinámico, es que una perturbación acaba de salir del Sol y está empezando a acelerar partículas que se encuentran en el medio interplanetario, y al acelerar esas partículas, concretamente los electrones, estos comienzan a emitir ondas electromagnéticas en la banda de radio. Entonces, estas antenitas lo que captan es precisamente esa emisión electromagnética en la banda de radio, desde frecuencias altas hasta frecuencias bajas. Estas son dos gráficas llamados espectros dinámicos de un evento que precisamente tuvo lugar el día de hoy. Una eyección de masa coronal salió por ahí de mediodía, ¿sí? Y la onda de choque que produjo la eyección de masa coronal comenzó a acelerar estas partículas y aquí lo que vemos es la firma en radio, ¿sí? En la banda de radio de esa emisión, ¿sí? Entonces, estos nos sirven como un alertamiento temprano de que algo salió del Sol, ¿sí? Entonces, ¿por qué es temprano? Porque ni bien empiezan a emitir estas partículas, pues les lleva del orden de 8 minutos ser detectadas por estas antenas. Entonces, es un nivel de alertamiento muy rápido, ¿no? Ya que las eyecciones de masa coronal en promedio tardan de 1 a 3 días en llegar a la Tierra. Las que son muy rápidas, en un día ya, si vienen dirigidas a la Tierra, ya nos estarían pegando a nuestro campo magnético, y hay otras que tienen una velocidad menor y que, bueno, les va a llevar un poquito más de tiempo alcanzar el planeta. Entonces, sirven como un sistema de alerta temprana, ¿sí? Y forman parte de una red global que se llama Calisto, ¿sí? Entonces, estos radioespectrómetros Calisto
son una red mundial y nosotros contamos en este momento con 4. Uno está situado en las instalaciones del MEXART, que es el que está aquí, el que dice MEXART. Otro está en Nuevo León, en la sierra de Iturbide, ¿sí? Y tenemos 2 más probando aquí en Morelia, ¿sí? El LANCE-A y el LANCE-B, ¿sí? Entonces, lo que se pretende hacer con el LANCE-A es mandarlo acá, a Baja California, ¿sí? Y lo que se pretende hacer con el otro es moverlo acá a Mérida, ¿sí? Eso es más o menos lo que se está planeando. Por el momento se están llevando a cabo pruebas para ver cómo están funcionando, cómo se están comportando los receptores y obviamente el tipo de antena, ya que si observan es un poquito distinta a las otras 2, las que tienen el MEXAR y la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es parte de LANCE, ¿no? Entonces, esa es la red de instrumentación de los radioespectrómetros Calisto. El primero que tuvimos fue el MEXAR, ¿sí? Este que está aquí, y es el que tiene las mejores observaciones, ya que se encuentra en una región donde realmente el ruido electromagnético es pequeño, comparado con, por ejemplo, Morelia. Entonces, miren, acá en estos espectros se puede ver cómo observó el MEXAR, aquí a la izquierda, y cómo observó, que está allá en Cueneo, y cómo observó el LANCE-B, que está aquí en Morelia. Entonces acá hay mucho ruido, ¿sí? Por eso la sensibilidad del instrumento no es tan grande, básicamente la de la antena, por eso se ve un poquito más débil, pero se alcanzó a detectar. Y el de la Autónoma de Nuevo León, le están haciendo algunos arreglos y ya pronto otra vez va a estar en operación. Entonces son parte de nuestros radioespectrómetros con los que cuenta el SEISMIX. Ahora bien, en cuanto a lo que son las partículas energéticas, pues tenemos el monitor de neutrones de la Ciudad de México, ¿sí? Y nuestro instrumento que tenemos acá, perdón, que es el que está en Sierra Negra, ¿sí? Estos 2 detectores, ¿sí? Se encuentran uno en la Ciudad de México, el otro en Puebla, ya lo comenté, en Sierra Negra, ahí donde se encuentra el arreglo milimétrico enorme y bonito que tenemos allá, ¿sí? Y bueno, el detector de partículas energéticas se encuentra ahí. Entonces, estos instrumentos también son muy importantes, ya que como les comentaba hace un momento, cuando hay una fulguración muy intensa se liberan grandes cantidades de partículas energéticas. Entonces, lo que miden estas estaciones son un comportamiento que se llama decrementos Forbush, ¿sí? Entonces, cuando hay una caída en el nivel de partículas, es cuando pueden observar o pueden decir que hubo un evento de partículas energéticas en el Sol, ¿sí? Entonces, estos instrumentos también son muy importantes para el servicio y concretamente el que está en Sierra Negra, bueno, es parte de una red formada por otras estaciones, ¿sí? Una que se encuentra en Sudamérica, en Bolivia, en el Tíbet, en Japón, en Armenia, en Suiza y en Hawái, ¿sí? Entonces, lo interesante del que está en el volcán de Sierra Negra es que está casi a 5 kilómetros sobre el nivel del mar, ¿sí? 4.850 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, esta es la parte de los monitores de partículas. Otra red muy importante que se está desarrollando es la red de ionosondas, ¿sí? Aquí la lidera la doctora María Sergueva, ¿sí? Y por el momento se cuenta con una ionosonda que se está probando aquí en Morelia, ¿sí? Esta es la fotografía de la ionosonda, ¿sí? Esta es la antena, ¿sí? De dipolo, bastante larga, ¿sí? Porque esta capta muy baja frecuencia, ¿sí? Y el plan aquí con la red de ionosondas es instalar otras ionosondas tanto en Baja California, Nuevo León, Sinaloa, Chiapas y Yucatán, ¿sí? Y obviamente una en las instalaciones donde se encuentra el radiotelescopio de Centelleo. Entonces, estas van a
ser muy importantes para medir el grado de perturbación de la ionosfera, ¿sí? Vía lo que es el contenido total de electrones, ¿sí? Y todos los estudios que se pueden hacer del comportamiento de esta capa, que es muy sensible a la actividad solar. Entonces, cuando hay actividad solar, la ionosfera es la que más resiente los efectos y es la que realmente, al modificarse, ¿sí?, debido a estas perturbaciones, comienzan a generarse problemas con comunicaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las comunicaciones ya no son tan precisas cuando esta capa se empieza a perturbar, ¿sí? Hace un momento les comentaba que también el suministro de energía eléctrica, que es algo muy importante, algo de seguridad nacional, ¿sí?, también se ve afectado por estas corrientes geomagnéticamente inducidas que les llaman GIGs. Entonces, se está conformando una red de detectores de GIGs en algunas subestaciones que hay a lo largo del país, ¿sí? Y bueno, concretamente aquí los estudios que se quieren hacer es cómo afectan la actividad solar, concretamente cuando hay tormentas geomagnéticas, a la red eléctrica nacional, ¿sí? Entonces ya se tienen ubicados lugares, ¿sí? Y en algunos de estos ya tienen instalados los detectores de GIGs, ¿sí? Acá en la Riviera Maya, en Laguna Verde, acá en Morelia, perdón, en Querétaro, ¿sí? Y se pretende poner otro en Chihuahua y otro en Sinaloa, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante también entender cómo se comporta nuestra red de suministro de energía eléctrica y qué mejor que vía estudios con detectores de GIGs, ¿sí? Porque cuando ocurren estos fenómenos de tormentas geomagnéticas, pues también las redes de suministro se ven afectadas porque se empiezan a producir corrientes, ¿sí?, que afectan a la red. Y si hablamos de transformadores, pues también los pueden llegar a quemar, ¿sí? Ahora, pues más o menos ya se dieron una idea de con cuánta instrumentación se cuenta, ¿sí? Y toda esta instrumentación genera datos diarios, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer con esos datos? Bueno, hay un repositorio institucional, ¿sí?, de clima espacial conocido como RICE, y es ahí donde el servicio, pues básicamente deposita todos estos datos de la red de instrumentación. Esto es muy importante porque, bueno, a final de cuentas, el servicio de clima espacial, pues es un servicio de la nación. Entonces, tiene que estar al servicio de la misma y, por lo tanto, todos sus datos deben estar a disposición de quien los quiera consultar. Entonces, el repositorio es una parte fundamental dentro de el servicio, ya que este es el que va a concentrar pues todos los datos que se están obteniendo día con día y los que obviamente se van a obtener cuando crezca la red de instrumentación. Entonces, este es un eslabón dentro de la cadena bastante importante, ¿sí? Entonces, pues el SEISMEX como fuente oficial de información de fenómenos de clima espacial, pues ya es básicamente un hecho, ¿sí? Ya hay una infografía en la cual todo el mundo puede consultar y en ella se explica de forma simple, con un lenguaje ciudadano, y para que todo el público en general lo pueda entender, qué hacer cuando se tiene un fenómeno de clima espacial que nos pudiera llegar a afectar, ¿sí? Entonces hay distintos niveles de información, pero sí es muy importante que la información que se da al público en general sea en un lenguaje lo más simple y llano posible. ¿Para qué? Para que cualquier persona, sin importar su grado de estudios, lo pueda entender de forma bastante simple, ¿sí? Para eso son las infografías. Y el SEISMEX es la fuente básicamente oficial de información sobre todo lo que se relaciona a fenómenos de clima espacial. Entonces, se ha ido trabajando mucho en ello. Está en este momento a revisión la infografía para ver si requiere algún cambio, si la podemos mejorar o si podemos proponer algo más, ¿no? Además de esto, ¿sí? Entonces, hay una comunicación y un compromiso con la sociedad que sí son
bastante importantes y son latentes día a día en las actividades que desarrolla el servicio. Por lo tanto, estamos trabajando conjuntamente con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ¿sí?, que es digamos, el conducto mediante el cual el SAISMEX refiere cualquier información que sea de relevancia y que permita tomar alguna decisión, ¿no? Entonces, el SAISMEX, vía su boletín de clima espacial, es el servicio que se encarga de dar una opinión de valor, ¿sí?, sobre qué hacer, ¿no?, para la toma de decisiones, que posteriormente se tendría que dar cuando hay algo extremo, ¿no? Entonces sí es muy importante eso, ¿no? Por eso, bueno, el monitorear, la actividad solar, ¿sí?, es algo bastante importante, ¿sí? Y para ello, bueno, contamos con distintos medios de comunicación, ¿sí?, concretamente las redes sociales, ¿sí?, que es una parte muy importante, ya que estas alcanzan al grueso de la población. Sin embargo, para otros niveles de información, bueno, ya están las instancias bastante bien especificadas de a quién se le manda información que le sea útil, ¿no? Entonces es ahí donde uno hace ya una diferenciación de los niveles de información que se van generando, ¿no? Entonces es muy importante eso, ya que nos permite llegar no solamente a todo el público, sino también poder diferenciar el nivel de información cuando es un público ya más específico. Entonces, pues, ¿cuáles son, pues, las partes medulares, ¿no?, del servicio? ¿Cuáles son sus compromisos? Pues, básicamente, pues, es un compromiso social, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las tareas de seguimiento y monitoreo de fenómenos de clima espacial que puedan llegar a afectar a nuestra población, pues el SAISMEX es el encargado de proveer de esa información clave, ¿sí?, para la sociedad. Además, el SAISMEX, bueno, tiene que estar trabajando de manera conjunta con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, a fin de crear y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres por fenómenos asociados al clima espacial. Y este punto es muy importante, ya que ahora se está trabajando mucho en él, ¿sí? Se está comenzando a retomar esa agenda que quedó suspendida momentáneamente y que ahora se retoma con nuevos ánimos, ¿no?, con la finalidad de generar ya las políticas públicas relacionadas a todo lo que es el clima espacial y los fenómenos que ocurren cuando es extremo, ¿no? Y además, bueno, el SAISMEX brinda información estratégica, ¿no?, a todas las instancias gubernamentales, que la requieran, ¿sí?, ya que hay ciertas instancias que son clave para la seguridad del país, ¿sí? Y cuando ocurre uno de estos eventos, sí es importante estar en total comunicación para poder brindar este tipo de información, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante dentro del SAISMEX, y yo creo que con esto concluyo mi charla. Y bueno, todo servicio es enorme en términos de los recursos humanos, y aquí, bueno, es un pequeño homenaje a todos los que de cierta manera colaboran en que el SAISMEX siga trabajando. Muchas gracias. Ay, pues muchísimas gracias, Ernesto. Invitamos a todos los que nos están escuchando o viendo que por favor, si quieren hacer alguna pregunta o comentario, estamos pendientes del chat. Tenemos una pregunta que nos hace Oco FI UNAM. Buenas noches. ¿Por qué el Sol tiene ciclos de 11 años? Esa es una muy buena pregunta. Tiene que ver con el comportamiento de su campo magnético, perdón. De hecho, el ciclo magnético dura 22 años, ¿sí? Empieza con un Sol
con un campo magnético bastante bonito, es decir, el dipolar, el que todos conocemos, que le ponemos las orejitas, ¿sí? Y conforme empieza a transcurrir el tiempo, este campo magnético comienza a cambiar, ¿sí? Producto de fenómenos que tienen que ver con la rotación interna del Sol, también con el mecanismo que genera al propio campo, que se supone es un mecanismo de dínamo que se autogenera, ¿sí? Y va generando un campo, la estrella, ¿sí? Y entonces lo que era un campo dipolar, que así se le llama, el que le ponemos orejitas, se empieza a deformar y empiezan a surgir regiones donde otras componentes, que se le llama así, del campo magnético empiezan a sobresalir. Entonces deja de ser dipolar y le empiezan a salir así como bolitas por todos lados de campo magnético o arquitos, ¿sí? Y se empieza a hacer más complejo, ¿sí? Y es ahí en esa complejidad donde se empiezan a generar esas regiones activas que yo les comentaba al inicio, ¿sí? Realmente el ciclo magnético dura 22 años, y lo digo por lo siguiente, porque la polaridad del campo magnético del Sol cambia cada 11 años. Entonces lo que era el norte magnético pasa a sur magnético y 11 años después vuelve a quedar como norte magnético. Por eso se habla de un ciclo magnético de 22 años. Y la temporalidad, pues, es básicamente en función de cómo se está comportando el campo. No siempre son 11 años, a veces han sido menos, ¿sí? A veces han sido más, pero en promedio se considera que es de 11 años, ¿sí? Y básicamente se mide en el cómo va modificándose la estructura y topología del campo magnético, mientras este campo que surge ahí en su interior se empieza a modificar por varias razones, ¿no? Pues muchas gracias. También te pregunta la misma persona, ¿la explosión de una supernova podría desestabilizar el campo magnético del Sol? No, lo que generalmente observa uno acá pudieran ser partículas energéticas, ¿sí? Y emisiones en distintas bandas del espectro electromagnético. Más allá de que pudiera llegarlo a perturbar, pues está en cuestión de la lejanía, ¿no? Entonces veo muy difícil que algo así pudiera llegarnos a afectar, básicamente por la distancia, ¿no? Claro que si fuera una estrella que estuviera aquí cerquita, bueno, posiblemente, ¿no? Pudiera pasar algo, ¿no? Pero así ha habido explosiones de supernova y realmente no hay un efecto en cuanto al campo magnético solar, ¿no? Básicamente se traduce a las partículas energéticas, ¿no? Que nos llegan. Muchas gracias. No sé, Mario, ¿tienes algunas preguntas del Facebook del museo? En Facebook del museo no hay preguntas, pero yo tengo una duda que nos han hecho el público cuando vienen de visita al museo. ¿Cómo es que por qué afectan las tormentas solares incluso a México? ¿O podrían afectar? Bueno, son dos preguntas. ¿Afectan las tormentas solares a México y a países más al sur? ¿Y cómo es que las afectan? Ok, bueno, básicamente tiene que ver con la magnitud de la tormenta. Han habido eventos solares que han llegado a producir auroras boreales en México y todavía a latitudes un poquito más bajas. Generalmente cuando hay tormentas geomagnéticas, siempre la idea es de que afectan nada más a la parte de latitudes altas, ¿no? Norte de Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando el fenómeno es muy intenso, ¿sí? Ahí sí pudiera haber problemas, ¿sí? Y es por eso que esta pregunta de si afecta el territorio nacional, es difícil contestarla cuando no se hacen mediciones. Por eso el servicio, pues junto con el ANSI obviamente, pues están tratando de responder a eso, ¿no?
ya se han visto en los primeros análisis que se han hecho, por ejemplo, con las corrientes geomagnéticamente inducidas, que sí se producen y sí hay afectaciones, ¿sí? El asunto aquí es, bueno, extender la red de detectores para poder dar un análisis más completo de qué regiones son más propensas a sufrir fallas en caso de que se dé una tormenta geomagnética. Pero de que sí han ocurrido afectaciones, sí se han detectado. Y por eso es importante extender la red de instrumentos a lo largo del país para ver en qué otras áreas este fenómeno puede afectarnos a nivel territorial, ¿no? Por eso sí es importante el desarrollo de infraestructura, ¿no? Porque no vamos a responder a la pregunta si no hemos hecho las mediciones con el equipo adecuado. Y Muchas gracias. No hay preguntas. Pues yo te haría una pregunta así. ¿Cuántos servicios de clima espacial hay en el mundo? uy, pues sí son varios. Aquí en este pedacito que puse del ICES, pues Ujú, tenemos, por ejemplo, estos, ¿no? Son bastantes, ¿sí? ujú, Eh, eh, a nivel de nuestro continente, pues obviamente Estados Unidos y Canadá, está México, sin embargo también está Argentina, está Brasil, ¿sí? Chile creo que anda también por ahí, eh, comenzando a hacer algo por generar su servicio de clima espacial. ujú. Bueno, en Asia y en Europa hay muchos servicios también de clima espacial, ¿sí? Y todos estos en conjunto, aquí lo importante es que también pues aportan datos, ¿no? Para que nos demos cuenta cómo es que afecta a distintas regiones del planeta un fenómeno que se supone que es global. Y nos hemos dado cuenta que no necesariamente va a afectar de la misma forma y que está en función de dónde estamos situados, Ujú. también está en función de la intensidad del fenómeno, ¿sí? Y eso sí es importante conocer, ¿no? Por eso el ICES sí, para ellos sí es muy importante que muchos países se integren porque eso les permite hacer una cobertura más grande, ¿no? Del territorio a lo largo del globo, ¿no? Terráqueo. Sí, pues sí, muy interesante. Y bueno, pues sí, yo sí creo que es un tema de vanguardia que, bueno, y que pensarlo, pues sí, en un mundo como el actual, en el que dependemos muchísimo de la energía eléctrica, como también, o sea, pues, y en base con la energía eléctrica, pues todos los dispositivos que se conectan a ella, como también, pues todos los satélites, vivimos continuamente conectados a Internet, a el teléfono celular, ¿no? O sea, Operación toda esta Fantasma, gran presencia de antenas rodeando, ¿no? Todo claro. o sea, no, nuestro ambiente, digamos, a nivel tierra, pero pues también a nivel espacial, ¿no? Y entonces, pues sí, yo creo que el tener los datos es fundamental para comprender más el fenómeno, como también, bueno, esa responsabilidad como clima espacial de que estos datos están disponibles para cualquier persona que los pueda conectar, ese compromiso con la sociedad, datos abiertos, ¿no? Para que, bueno, pues son servicios, se están haciendo estudios que pues
como muestran en su infografía, pues puede tener afectaciones a la población y por tanto, pues es importante estar informado y pues solo me queda más que felicitarlos por este gran esfuerzo. Creo que dentro de algunos años veremos esa consolidación y esa cobertura de todo el país, ¿no? Para pues tener datos realmente, como dices, pues para poder responder, ¿no? A estas grandes preguntas de cómo es la afectación a nuestro territorio. Claro. Sí, ese es básicamente el objetivo, ¿no? Bueno, sí. uno de los objetivos. Y pues te quiero agradecer y pues, a ti y a todo tu equipo por la invitación y pues muchísimas gracias. Y pues sí, mandan también las gracias las personas en la red por tu charla. Es muy importante conocer este proyecto, este gran esfuerzo, ¿no? Y cómo, pues bueno, toda esta información pues se comparte a nivel mundial, como también pues está disponible en estos repositorios de la UNAM, ¿no? Entonces Claro. es un proyecto que pues realmente cumple con pues esta política de la UNAM de datos abiertos y disponibles para la sociedad, ¿no? Entonces es pues, y además pues que es vital, ¿no? Para la época actual en la que vivimos, el conocer cómo estas emisiones solares pueden afectar y que pues hay que estudiarlas para poder entender bien el fenómeno y pues en un futuro, como en todo, pues tener alertas, ¿no? Como pues somos un país que tiene alertas sísmicas, yo también sigo sus alertas espaciales, ¿no? Que pues sirven, pues sí, a nosotros cuando estamos midiendo en campo magnético, pues no sé, es importante, pero pues también a toda la gente que hace prospección de manera continua, ¿no? Pues es muy importante tener estas alertas para poder tomar buenos datos y seguir brindando a las redes buenos datos. Claro que sí. Pues muchas felicitaciones. Esperemos Gracias. que todos vaya por muy buen camino. Y pues, como les digo, pues siempre la historia del museo está relacionada a estas redes, ¿no? O sea, realmente, pues, la estación donde ahorita se encuentra el Museo de Geofísica, pues era la estación central de también una red que compartía datos a nivel mundial y nacional, que sigue compartiendo, ¿no? Que son los datos sísmicos, ¿no? Y cómo pues todos estos proyectos pues son importantes para pues tener sobre todo esta visión global de nuestro planeta, sí, también, que es muy importante sobre campo magnético, sobre pues radiación, etcétera, que se tiene que estudiar, contar con los datos y continuar observando, pues para tener un mejor entendimiento del planeta en que vivimos y un mayor conocimiento. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Manuel. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Los esperamos el próximo 27 de abril, último miércoles de abril, a la misma hora, 7 de la noche, para nuestra cuarta transmisión de la Noche de Museos virtual. Muchísimas gracias. Y bueno, los invitamos por si quieren volver a ver la charla, quedará cargada en el Facebook del instituto como en el del museo. Sí, saben que pues estará disponible de manera continua y que la Noche de Museos pues nosotros la celebramos hasta el próximo domingo por la noche. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y muy buenas noches.